El aire acondicionado zumbaba suavemente en la mansión de la Condesa, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. Francisco Vidal ajustó su corbata de seda mientras el chofer abría la puerta del Bentley negro. A sus 45 años, había construido un imperio inmobiliario desde cero, pero hoy, por primera vez en meses, había decidido regresar temprano a casa para sorprender a sus hijas. Gracias, Héctor. Puedes tomarte el resto de la tarde libre, dijo Francisco tomando su maletín de cuero italiano. La mansión, con su imponente fachada colonial modernizada, estaba inusualmente silenciosa para ser las 4 de la tarde. Normalmente, Juana y Daniela, sus gemelas de 12 años, estarían practicando piano o discutiendo con alguna de las empleadas domésticas sobre la tarea. «¿Rosa?», llamó Francisco, esperando que la ama de llaves apareciera como siempre. Solo el eco de su voz le respondió. Subió la escalera de mármol, sintiendo una extraña inquietud. Desde la muerte de Mariana, su esposa, hacía 3 años, Francisco había compensado su ausencia con trabajo excesivo y regalos caros para las niñas. Pero últimamente, algo había cambiado. Las gemelas estaban más calladas, más retraídas. Al llegar al segundo piso, notó que la puerta del cuarto de las niñas estaba entreabierta. Un leve sonido, algo entre un sollozo y un susurro, le hizo detenerse. «¿Juana? ¿Daniela?», preguntó empujando suavemente la puerta. La habitación, decorada en tonos pastel y con 2 camas idénticas, parecía vacía. Francisco estaba a punto de retirarse cuando un casi imperceptible movimiento bajo una de las camas captó su atención. Se acercó lentamente y se arrodilló. Lo que vio le heló la sangre. Sus hijas, abrazadas y temblando, con los ojos abiertos de terror. «Por Dios, ¿qué hacen ahí?», exclamó, extendiendo su mano. «Papi, no», susurró Juana, la mayor, por 5 minutos. «Va a volver. ¿Quién va a volver? ¿De qué hablan?». Francisco intentó mantener la calma, aunque el pánico comenzaba a apoderarse de él. «El hombre que viene cuando no estás», respondió Daniela, con la voz quebrada. Francisco sintió que el piso se movía bajo sus pies. Con cuidado, ayudó a las niñas a salir de su escondite. Estaban pálidas, con los uniformes del prestigioso colegio Williams arrugados y manchados de polvo. «Necesito que me digan exactamente qué está pasando», dijo Francisco, sentándose en una de las camas y colocando a cada niña a un lado suyo. «¿Dónde está Rosa? ¿Y Lupita?», preguntó, refiriéndose también a la cocinera. «Rosa dijo que tenía que salir», explicó Juana mirando constantemente hacia la puerta. «Y Lupita se fue después del almuerzo». «¿Y este hombre del que hablan, quién es?». Las niñas intercambiaron una mirada cargada de significado. Es el lenguaje silencioso que solo los gemelos parecen entender. «No podemos decirte», murmuró Daniela. «Nos dijo que si hablábamos, tú tendrías un accidente, como mamá». Las palabras golpearon a Francisco como un puñetazo. El accidente de Mariana, un choque en la carretera a Cuernavaca, había sido investigado exhaustivamente. Un conductor ebrio, dijeron los informes. Un trágico accidente. «Escúchenme bien», dijo Francisco, intentando controlar el temblor en su voz. «Nadie, absolutamente nadie, les va a hacer daño. Les prometo que voy a resolver esto». En ese momento el teléfono de Francisco vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Bonita familia, don Francisco. Sería una lástima que algo les pasara a las niñas». Adjunta venía una foto tomada ese mismo día, de él saliendo de su oficina en Reforma. Francisco apretó el teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Alguien lo estaba vigilando y, peor aún, había estado amenazando a sus hijas. «Vamos a hacer un viaje», anunció súbitamente. «Ahora mismo. Empaquen lo esencial». Mientras las niñas tomaban algunas pertenencias, Francisco llamó a su jefe de seguridad, Ramiro Suárez, un exmilitar que había contratado tras la muerte de Mariana. «Necesito que vengas a la casa inmediatamente», ordenó. «Y trae a 2 hombres de confianza. No le digas a nadie más». 20 minutos después, una camioneta blindada salía de la mansión, rumbo a un destino que ni siquiera las niñas conocían. Francisco observaba por la ventana polarizada,
con una resolución férrea en su mirada. Alguien había convertido su hogar en un lugar de terror para sus hijas, y estaba determinado a descubrir quién y por qué. Lo que no sabía es que el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. La casa de seguridad en Valle de Bravo, a 2 horas de la Ciudad de México, había sido adquirida por Francisco años atrás como una inversión, nunca pensando que algún día la necesitaría como refugio. Situada a orillas del lago y rodeada de árboles, ofrecía tanto privacidad como múltiples rutas de escape. Eran casi las 9 de la noche cuando llegaron. Las gemelas, agotadas por el miedo y la tensión, se quedaron dormidas en una de las habitaciones mientras Francisco y Ramiro hablaban en voz baja en el estudio. «Quiero que investigues a todo el personal de la casa», ordenó Francisco, sirviéndose un whisky que bebió de un solo trago. «Especialmente a Rosa. Nunca había dejado a las niñas solas». «¿Crees que está involucrada?», preguntó Ramiro, un hombre corpulento con una cicatriz que cruzaba su mejilla derecha, recuerdo de su tiempo en operaciones especiales. «No lo sé, pero alguien ha estado entrando a mi casa y amenazando a mis hijas». Francisco pasó una mano por su cabello entrecano, y mencionaron el accidente de Mariana, sugiriendo que no fue un accidente. Ramiro guardó silencio un momento. «Siempre pensé que ese informe policial estaba demasiado limpio», dijo finalmente. Francisco lo miró sorprendido. «Nunca me lo dijiste. No tenía pruebas, solo una corazonada. Y usted estaba destrozado, señor». Francisco se levantó y caminó hacia la ventana. El reflejo de la luna sobre el lago contrastaba con la oscuridad que sentía dentro. «Necesito que investigues todo de nuevo. El accidente, mis negocios recientes, cualquier enemigo potencial. Hay algo más que debería saber», añadió Ramiro, dudando un momento. «Hace unos meses un hombre preguntó por usted en las oficinas. Dijo ser un viejo socio, pero no aparecía en ningún registro. Lo mandé a investigar, pero desapareció. ¿Y no consideraste importante decírmelo?». El tono de Francisco era cortante. «Lo siento, señor. Con la expansión a Querétaro y los nuevos proyectos en Monterrey, no quise distraerlo con lo que parecía ser nada». El teléfono seguro de Francisco sonó. Era Ernesto Vega, el detective privado que había contratado tras la muerte de Mariana, y que ahora trabajaba exclusivamente para él. «Tengo algo», dijo Vega sin preámbulos. «Rosa Méndez ha estado recibiendo depósitos mensuales de una cuenta en Islas Caimán. Comenzaron exactamente un mes después del accidente de su esposa». Francisco sintió que su corazón se aceleraba. Rosa había sido como una segunda madre para las gemelas. La idea de su traición era casi tan dolorosa como las amenazas mismas. «¿Sabes quién está detrás de esa cuenta?». «Todavía no, pero estoy siguiendo el rastro. Hay algo más. Revisé las cámaras de seguridad de tu casa. Hay períodos regulares, de aproximadamente 1 hora, donde la señal se interrumpe. Siempre los martes y jueves, cuando las niñas regresan de la escuela». Francisco miró el calendario en su teléfono. Hoy era martes. «Quiero esas grabaciones, las que quedan intactas, y necesito que encuentres a Rosa». Tras colgar, Francisco subió a ver a sus hijas. Dormían abrazadas como cuando eran pequeñas. Por un momento, se permitió sentir todo el miedo que había estado conteniendo. Luego, sacó su teléfono y tomó una decisión. Marcó un número que no había usado en años. «¿Miguel?», dijo cuando contestaron. «Soy Francisco, necesito tu ayuda». Miguel Ríos había sido su mejor amigo en la universidad. Ahora era subprocurador de justicia. Se habían distanciado tras la muerte de Mariana, cuando Miguel sugirió que había aspectos turbios en algunos de los negocios de Francisco que podrían haber motivado el accidente. «¿Francisco? Han pasado 3 años». La sorpresa en la voz de Miguel era evidente. «Es sobre Mariana. Creo que tenías razón». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Necesito que vengas a verme», continuó Francisco. «Es importante. Se trata de las niñas». «Dame la dirección», respondió Miguel sin dudar. Mientras esperaba, Francisco revisó meticulosamente la casa. En el dormitorio principal, detrás de un cuadro, había una caja fuerte donde guardaba documentos importantes y una pistola que había comprado después de que amenazaran a uno de sus socios el año pasado. La abrió y extrajo tanto los documentos como el arma. Si alguien había convertido esto en una guerra, él estaría preparado. El sonido de un coche acercándose lo alertó. Miró por la ventana y reconoció el Audi de Miguel. Por primera vez en horas,
Sintió un atisbo de esperanza, pero cuando la puerta del coche se abrió, no fue Miguel quien descendió, sino Rosa, con una expresión que Francisco nunca había visto en su rostro, y detrás de ella, un hombre cuya cara reconoció inmediatamente, a pesar de los años y las cicatrices, Fernando Rivas, el hermano menor de Mariana, el hombre que todos creían muerto desde hace 5 años. ¡Ramiro!, gritó Francisco, sin apartar la vista de los visitantes inesperados. Su jefe de seguridad apareció instantáneamente, arma en mano. «Manténlos afuera y vigila a las niñas», ordenó. «Voy a hablar con ellos». «Señor, no creo que sea...» «Es el hermano de Mariana», interrumpió Francisco. «Necesito saber qué está pasando». Con la pistola escondida bajo su chaqueta, Francisco salió al porche. La noche era fresca, y la niebla comenzaba a formarse sobre el lago, creando un escenario casi onírico para el enfrentamiento. «Fernando», dijo, manteniendo una calma aparente, «es una sorpresa verte vivo». Fernando Rivas, con su rostro marcado por una cicatriz que bajaba desde su ojo izquierdo hasta la comisura de sus labios, sonrió sin alegría. «Supongo que lo es, cuñado, aunque no tanto como lo fue para mí descubrir ciertas cosas mientras estaba muerto». Rosa permanecía ligeramente detrás de Fernando, su rostro una máscara de emociones contradictorias. «Las niñas están bien», dijo ella, como respondiendo a una pregunta no formulada. «Solo quería asegurarme». «¿Asegurarte después de abandonarlas hoy? ¿Después de dejar que este hombre las aterrorizara?» La voz de Francisco temblaba de rabia contenida. «No entiendes nada, Francisco», respondió Rosa, enderezándose. «Nunca lo has entendido». «Entonces explícamelo», replicó él dando un paso hacia adelante. «Explícame por qué mis hijas estaban escondidas bajo la cama, temblando de miedo. Explícame las amenazas, los depósitos de dinero, las cámaras manipuladas». Fernando soltó una risa seca. «Siempre tan directo al negocio, ¿verdad, Francisco? Es lo que Mariana odiaba de ti, entre otras cosas». Francisco sintió que algo frío se instalaba en su estómago. «No metas a Mariana en esto». «Mariana es esto», exclamó Fernando, elevando la voz por primera vez. «Todo se trata de ella, de lo que le hiciste». «Yo amaba a tu hermana», respondió Francisco, cada palabra cargada de emoción. «Construí una vida con ella. Tuvimos hijas juntos». Fernando dio un paso adelante, sus ojos brillando con un odio casi tangible. «Le construiste una jaula dorada, la aislaste de su familia, porque no nos considerabas suficientes, y cuando ella finalmente decidió dejarte, la mataste». Las palabras golpearon a Francisco como un puñetazo físico. «¿Qué estás diciendo? Yo no... Fue un accidente». «¿Un accidente?» Fernando sacó un sobre de su chaqueta y se lo lanzó. «Lee esto. Son los verdaderos informes forenses que Miguel consiguió, los que fueron reemplazados en el expediente oficial». Francisco abrió el sobre con manos temblorosas. A medida que leía, el color abandonaba su rostro. «Esto dice que el sistema de frenos fue manipulado». Levantó la mirada, incrédulo. «Pero yo no tuve nada que ver con esto». «Claro que no», respondió Fernando con sarcasmo. «Igual que no tuviste nada que ver con el incendio en la fábrica de los Guzmán que te permitió comprar esos terrenos en Polanco a precio de ganga». Francisco negó con la cabeza. «Ese incendio fue un accidente, una falla eléctrica. Qué conveniente que todas tus oportunidades de negocio surjan de accidentes», replicó Fernando. «Pero esta vez fuiste demasiado lejos. Mariana iba a dejarte, a llevarse a las niñas. Encontró documentos en tu oficina, pruebas de tus negocios sucios, te enfrentó y tú...» «Basta», gritó Francisco. «Yo no maté a Mariana. Jamás le habría hecho daño. Los frenos no se sabotean solos», intervino Rosa. «Y ella me llamó ese día antes de salir. Estaba asustada, Francisco. Me dijo que había descubierto algo terrible sobre ti y que iba a confrontarte». Francisco sentía que el mundo giraba a su alrededor. Era cierto que él y Mariana habían discutido esa mañana, pero no sobre documentos o negocios turbios, sino sobre su constante ausencia, sobre cómo el trabajo se había convertido en su única prioridad. «Si realmente crees que yo la maté, ¿por qué esperar 3 años?», preguntó, buscando tiempo para pensar. «¿Y por qué aterrorizar a mis hijas?». «Estuve recuperándome», respondió Fernando, señalando su cicatriz.
El mismo día del accidente de Mariana, sufrí uno propio. Demasiada coincidencia, ¿no crees? Y en cuanto a las niñas, su voz se suavizó ligeramente. Nunca quise asustarlas. Solo quería hablar con ellas, conocerlas. Son lo único que me queda de Mariana. Entonces, ¿quién las amenazó? ¿Quién envió el mensaje a mi teléfono hoy? Fernando frunció el ceño, genuinamente confundido. ¿Mensaje? Yo no envié ningún mensaje. El sonido de un motor aproximándose interrumpió la conversación. Un sedán negro se detenía junto al Audi de Miguel. Debe ser Miguel, dijo Francisco aliviado. Pero cuando la puerta se abrió, no era el subprocurador quien descendía, sino Ernesto Vega, el detective privado. Francisco, llamó, acercándose rápidamente. Tenemos un problema. Miguel ha sido arrestado. Hay una orden de aprehensión contra ti por lavado de dinero y asociación con el cártel de Sinaloa. Francisco sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué? Eso es absurdo. No es todo, continuó Vega, notando ahora la presencia de Fernando y Rosa. He descubierto quién está detrás de la cuenta en Islas Caimán. Francisco miró a Rosa, quien negó con la cabeza. No es ella, confirmó Vega. Es Gabriel Montes. El nombre cayó como una bomba. Gabriel Montes era el socio principal de Francisco, el hombre que lo había ayudado a construir su imperio desde el principio. Imposible, murmuró Francisco. Gabriel es como un hermano para mí. Un hermano que se ha estado reuniendo en secreto con la competencia, añadió Vega, y que, según mis fuentes, ha estado desviando fondos de la empresa durante años. Fernando dio un paso adelante. Montes, el tipo que siempre estaba en tu casa, el padrino de las gemelas. Francisco asintió aturdido. Él fue quien insistió en que usáramos ese contratista para los frenos del coche de Mariana. Dijo que era de confianza. Un silencio pesado cayó sobre el grupo, mientras las implicaciones de esta revelación se asentaban. Las niñas, dijo súbitamente Francisco, girándose hacia la casa. Si Gabriel está detrás de todo esto, no terminó la frase. El sonido de cristales rompiéndose y un grito ahogado los hizo correr hacia la entrada. En el vestíbulo, encontraron a Ramiro inconsciente, con un golpe en la cabeza, y en la mesita junto a él, un sobre manila con el nombre de Francisco, escrito en una caligrafía que conocía demasiado bien. Gabriel, susurró, abriendo el sobre con manos temblorosas. Dentro había una única hoja de papel con 3 palabras, Playa del Carmen, y adjunta, una fotografía reciente de las gemelas, dormidas en la misma habitación de la que Francisco acababa de bajar. Las niñas habían desaparecido. El amanecer encontró a Francisco, Fernando, Rosa y Vega en un jet privado rumbo a Playa del Carmen. Ramiro había insistido en acompañarlos a pesar de su contusión, recriminándose por haber fallado en su deber. No fue tu culpa, le aseguró Francisco por enésima vez. Gabriel conoce cada protocolo de seguridad. Él mismo los diseñó conmigo. El trayecto estuvo marcado por un silencio tenso, interrumpido solo por las actualizaciones periódicas de Vega, quien había movilizado a todos sus contactos para localizar a Gabriel Montes. Tiene una propiedad en la Riviera Maya, informó, mostrando fotos satelitales en su tablet. Una villa aislada con acceso directo al mar, ideal para escapar, completó Francisco, con la mirada perdida en el horizonte, o para ocultar algo. Fernando, sentado frente a él, lo observaba con una mezcla de recelo y algo parecido a la compasión. ¿Por qué Playa del Carmen?, preguntó finalmente. ¿Qué significa ese lugar? Francisco levantó la mirada. Fue donde Mariana y yo pasamos nuestra luna de miel, donde le prometí que construiría un mundo perfecto para ella. Rosa, quien había permanecido callada, habló por primera vez desde que abordaron. Ella hablaba de ese viaje como el momento más feliz de su vida, antes de que el imperio y los negocios se volvieran más importantes que todo lo demás. Las palabras golpearon a Francisco como un puñal. En los últimos años, especialmente desde la muerte de Mariana, se había refugiado en el trabajo, convencido de que el éxito empresarial era lo único que podía ofrecerles a sus hijas. Ahora entendía cuánto había perdido en el proceso. Nunca quise que las cosas fueran así, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Creí que estaba haciendo lo correcto. Para cuando te des cuenta de lo que realmente importa, ya será demasiado tarde. Fernando recitó las palabras como si fueran un mantra familiar. Eso solía decir Mariana. Francisco lo miró sorprendido.
Me lo decía a mí también, casi cada noche. Un entendimiento silencioso pasó entre los dos hombres, uniendo su dolor compartido por la mujer que ambos habían amado. «Señor», interrumpió Vega, «mis contactos en la Policía Federal han ubicado varios vehículos entrando a la propiedad de Montes en las últimas horas, y hay actividad inusual en el muelle privado. Está preparando su escape», concluyó Ramiro. «Probablemente tiene un yate listo». Francisco sintió que la rabia y el miedo se mezclaban en su interior. Gabriel no solo había traicionado su confianza y posiblemente asesinado a Mariana, sino que ahora tenía a sus hijas. «Aterrizaremos en 20 minutos», anunció el piloto. «Hay un helicóptero esperando para llevarlos directamente a la ubicación». Francisco se volvió hacia el grupo. «Vega y Ramiro, ustedes vendrán conmigo». «Fernando, ni lo pienses», interrumpió el hermano de Mariana. «Son mis sobrinas. Precisamente, si algo sale mal, necesito saber que alguien que las ama estará a salvo para cuidarlas». Francisco lo miró directamente a los ojos. «Por favor, si no regreso». Fernando asintió lentamente, comprendiendo lo que Francisco no podía poner en palabras. «Rosa irá contigo», añadió Francisco. «Conoce a las niñas mejor que nadie. Sabrá cómo calmarlas». 30 minutos después, el helicóptero sobrevolaba la impresionante propiedad de Gabriel Montes, una villa de estilo mediterráneo con acceso directo a una playa privada donde, efectivamente, un yate de lujo esperaba anclado. «Vamos a aterrizar a 1 kilómetro, en una zona boscosa», indicó Ramiro. «Nos acercaremos por tierra para no alertarlos». El plan era sencillo, pero arriesgado. Francisco y Rosa entrarían por la puerta principal, fingiendo haber venido a negociar. Mientras tanto, Vega y Ramiro se infiltrarían por la playa para localizar a las gemelas. A las 11:32 de la mañana, bajo un sol implacable, Francisco tocó el timbre de la villa. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro mostraba la determinación fría que lo había convertido en uno de los empresarios más exitosos de México. La puerta fue abierta por un hombre con aspecto de guardaespaldas, quien, tras reconocerlo, los condujo al interior. En la terraza, con vista al mar turquesa, Gabriel Montes disfrutaba de un whisky. «Francisco», saludó, como si estuviera recibiendo a un viejo amigo para un almuerzo casual. «Debo admitir que esperaba tu visita, aunque no tan pronto. Y Rosa, qué sorpresa verte aquí». Francisco avanzó lentamente, evaluando la situación. No veía a las niñas por ninguna parte, pero notó la presencia de al menos 3 hombres armados en distintos puntos de la propiedad. «¿Dónde están mis hijas, Gabriel?». Montes sonrió, tomando un sorbo de su bebida. «Seguras, a diferencia de cómo estarían contigo». «¿De qué estás hablando?». Francisco dio otro paso adelante, pero se detuvo cuando uno de los guardaespaldas llevó su mano a la pistola que llevaba al cinto. Gabriel dejó su vaso y se levantó. A sus 50 años, mantenía el porte elegante que lo caracterizaba, aunque sus ojos revelaban ahora una dureza que Francisco nunca había notado antes. «¿Sabes lo que he tenido que soportar todos estos años, Francisco? Ser tu sombra, el socio leal que hacía el trabajo sucio, mientras tú te llevabas el crédito y la gloria». Su voz estaba cargada de un resentimiento que parecía haber fermentado durante décadas. «Yo construí ese imperio tanto como tú, y luego, para colmo, te casaste con la única mujer que he amado verdaderamente». Francisco sintió como si le hubieran arrojado agua helada. «Mariana, pero tú nunca...». «Nunca dije nada, claro que no. Era tu amigo, tu hermano». La última palabra la pronunció con desprecio. «Fui el padrino de tus hijas, por Dios santo. Las he visto crecer mientras planeaba cómo arrebatártelo todo, como tú me arrebataste a Mariana». Rosa dio un paso adelante. «Fuiste tú quien manipuló los frenos de su coche». Gabriel la miró como si acabara de notar su presencia. «Siempre tan perspicaz, Rosa». «Sí, yo ordené ese ajuste, pero no era para Mariana, sino para Francisco». Su mirada volvió al empresario. «Ella iba a dejarte, me lo había confesado. Estaba reuniendo valor y pruebas de tus negocios turbios». «¿Qué?». Francisco sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Oh, sí. Yo mismo le proporcioné esos documentos, pruebas de tus supuestas conexiones con el narco y el lavado de dinero. Todo falso, por supuesto, pero ella lo creyó. Estaba tan desilusionada de ti que cualquier cosa negativa parecía plausible». Gabriel sonrió con amargura. «El plan era que te dejara, que te destruyera públicamente con esas pruebas,
y que luego yo entrara como su salvador. Pero ese día, ese maldito día, decidió usar tu coche en lugar del suyo. El horror de la revelación dejó a Francisco sin palabras. Todo este tiempo, había vivido con la culpa de no haber estado más presente para Mariana, sin saber que su supuesto mejor amigo estaba manipulándola activamente contra él. Las niñas no tienen nada que ver con esto, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Déjalas ir. Gabriel soltó una risa seca. Al contrario, son la pieza final de mi venganza. Con la orden de arresto en tu contra, la custodia pasará a mí, como su padrino. Y con el tiempo, quizás lleguen a verme como al padre que nunca fuiste realmente. En ese momento, un sonido cristalino, como el de un vaso rompiéndose, llegó desde el interior de la casa. Todos se volvieron hacia la fuente del ruido, y en ese instante de distracción Francisco actuó. Se lanzó contra Gabriel, derribándolo sobre la mesa de cristal que se hizo añicos bajo su peso. Rosa aprovechó la confusión para desarmar a uno de los guardaespaldas, con una precisión que revelaba un entrenamiento que Francisco desconocía. Desde la playa, disparos y gritos indicaban que Vega y Ramiro habían entrado en acción. ¡Papá! El grito de Juana, clara y fuerte a pesar del caos, hizo que Francisco se volviera. Sus hijas, guiadas por Ramiro, corrían hacia él desde el interior de la casa. Gabriel, sangrando por los cortes del cristal, intentó alcanzar un arma caída, pero Francisco lo inmovilizó con un golpe certero. Se acabó, Gabriel. La Policía Federal viene en camino. Francisco mantuvo su rodilla sobre el pecho de su antiguo amigo mientras las gemelas llegaban a su lado. Nunca te las llevarás, gruñó Gabriel. Tengo demasiadas conexiones, demasiado poder, y esos documentos falsos sobre ti ya están circulando entre las autoridades. No todos los documentos son falsos, intervino Rosa, mientras atendía a una de las niñas que tenía un rasguño en el brazo. He estado recopilando pruebas reales durante años. Sobre ti, Gabriel. Sobre cómo desviabas fondos de la empresa. Sobre tus conexiones con contratistas corruptos. Mariana comenzó esa investigación y yo la continué en secreto. Gabriel palideció. Por primera vez, el miedo reemplazó a la arrogancia en su rostro. Es tu palabra contra la mía, dijo aunque su voz carecía de la convicción anterior. No solo la mía, respondió Rosa. Miguel nunca creyó en tu versión sobre el accidente. Ha estado construyendo un caso contra ti durante años. Su supuesto arresto fue una farsa para atraerte. Como confirmando sus palabras, varias camionetas negras con las insignias de la Fiscalía General de la República aparecieron en el camino de entrada. Miguel Ríos descendió de la primera, acompañado por un equipo táctico. Francisco abrazó a sus hijas, que se aferraban a él como si temieran que desapareciera. Todo está bien ahora, les aseguró, besando sus cabezas. Nadie volverá a asustarlas. Daniela, la más reservada de las gemelas, levantó la mirada. ¿Es cierto lo que dijo ese hombre sobre mamá? ¿Iba a dejarnos? Francisco sintió un nudo en la garganta. No, mi amor, tu mamá nunca nos habría dejado. Nos amaba más que a nada en el mundo. Ella estaba confundida y asustada, añadió Rosa suavemente. Gabriel le había llenado la cabeza de mentiras, pero el día del accidente me llamó y me dijo que había decidido hablar directamente con tu papá, aclarar las cosas. Creía en él, en el fondo. Juana, siempre la más práctica, miró a su padre con ojos llenos de preguntas. ¿Y ahora qué va a pasar? Francisco respiró profundamente, mirando a su alrededor. Gabriel siendo esposado, los guardaespaldas neutralizados, Ramiro supervisando la seguridad, Fernando llegando corriendo por la playa. Ahora vamos a empezar de nuevo, respondió. Como familia. 3 meses después, la mansión en La Condesa se sentía diferente. Francisco había reorganizado su empresa, reducido drásticamente sus horas de trabajo y priorizado el tiempo con sus hijas. La verdad sobre la muerte de Mariana y los crímenes de Gabriel se habían hecho públicos, limpiando el nombre de Francisco. Fernando, contra todo pronóstico, se había convertido en una presencia constante en la vida de las gemelas, trayendo consigo historias sobre su madre que ni Francisco conocía. La herida entre cuñados comenzaba lentamente a sanar. Esa tarde de domingo, mientras todos compartían una comida en el jardín, Francisco observaba a sus hijas reír con alguna ocurrencia de su tío. Ya no temblaban, ya no se escondían. El terror había dado paso a una nueva normalidad.
Rosa se acercó a él, ofreciéndole una taza de café. «Gracias», dijo Francisco, y ambos sabían que no se refería solo al café. «Por estar siempre ahí para ellas, para nosotros». Rosa sonrió. «Mariana me pidió que cuidara de su familia si algo le pasaba. He cumplido mi promesa». Francisco asintió, sintiendo una paz que no había experimentado en años. El camino hacia la redención había sido doloroso, pero ahora, mirando a sus hijas florecer nuevamente, sabía que cada paso había valido la pena. «¿Papá?», llamó Juana, interrumpiendo sus pensamientos. «Tío Fernando dice que mamá siempre quiso llevarnos a la Huasteca Potosina. ¿Podemos ir el próximo fin de semana?». Francisco intercambió una mirada con Fernando, una mirada de entendimiento mutuo, de pérdida compartida y esperanza renovada. «Claro que sí, mi amor», respondió. «Haremos todos los viajes que ella soñó». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, bañando el jardín con una luz dorada, Francisco Vidal comprendió que su verdadera riqueza nunca había estado en sus empresas o propiedades, sino en el amor de su familia. Un amor que, a pesar de las traiciones y los secretos, había sobrevivido más fuerte que nunca. Y en algún lugar, pensó, Mariana sonreía.